Bastante apocalíptico, como escenario. Prefiero estar en la basura, no hacer, quitarle el dinero a la gente. Me están gritando algo, pero prefiero no mirar. ¿Cuántos años llevas aquí? Con más de 50 años. No voy más allá porque empieza a ser demasiado peligroso. Eres muy joven, ¿no? Guau, el olor es muy desagradable. Nos ganamos la vida honradamente. Hay control policial, acaba de pasar una patrulla. No se puede estar aquí. Mucha gente se han quedado soterrados. Es el peligro que llevamos. Es un vertedero donde literalmente vive la gente dentro. Me encuentro al oeste de Ciudad de Guatemala, en la zona 3. Y lo que veis a mi espalda no es una mina, es lo que llaman el basurero. Sé que es difícil de imaginar, pero aquí trabajan 4.000 personas, de las cuales 1.500 son menores. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque vienen de familias con bajos recursos y cada elemento del núcleo familiar tiene que contribuir de alguna manera a la economía de la familia. La administración pública intenta hablar muy poco, y también los periodistas, de este lugar. Pensad que hace unos 5 años el youtuber Luisito Comunica intentó grabar aquí y se lo vetaron. Amigos míos, no les miento, ahorita vengo con personas que vienen cuidándome, asegurándose de que yo no vaya aquí. Entonces, sinceramente, no sé, se los dejo a su interpretación. A mí me huele a que no quisieron que entrara porque es algo que Guatemala no quiere enseñar. Yo, por suerte o por desgracia, no soy tan famoso como él. Entonces, como aquí no me conoce ni el tato, como se dice en España, pues nadie me ha dicho que no me puedo meter. Haré todo lo posible para poderme meter. Sé que no le gustan las cámaras, sé que es algo que el Estado de Guatemala no quiere enseñar, pero yo creo que es obligatorio. Es una situación extrema y se tiene que documentar. ¿Cómo entraré? Pues no lo puedo decir. Pero gana no me falta. Una media idea la tengo. Vamos a darle. ¿Qué ves? La garita, ¿qué están pidiendo? Si hay que pagar algo. Muy bien. Ya estamos dentro. Perfecto. Vale, como podéis ver, hay control policial. Acaba de pasar una patrulla. ¿Qué es? DEIC. DEIC, ¿qué es el DEIC? Investigación. Y aquí, mirad, hay personas que trabajan. Esta primera parte del basurero es bastante bonita porque no sé si la están transformando como en un orto, no sé si queremos decirlo así. No sé si cultivan o lo hace simplemente por un tema de estética y bonificación del área. Vamos, los camiones están literalmente destrozados. Mira, le falta toda la parte delantera. Producción. Sí, producción. Sí. ¿Qué crees que es? Esa planta me parece que es té. Ah, es té. Té de limón. Parece. Vale. Pues eso, algo muy bonito, porque en una zona tan insalubre, darle una nueva vida de esa manera es algo productivo y obviamente da trabajo y empleo a muchas personas. ¿Dónde empieza lo feo? Pues ahí abajo, y podemos empezar a ver ya gente que literalmente vive ahí porque hay casitas. Ahora les vamos a preguntar si efectivamente duermen aquí, pasan aquí todo el día o simplemente vienen aquí, trabajan y es su pequeña zona de descanso para luego ir a dormir en la zona que están aquí alrededor, como La Verbena, El Gallito, que son los barrios que ahora os enseño desde abajo. Mira este señor cómo va ahí, sentado detrás, con esa mirada un poco, no digo desesperada, pero resignada. Sorprendente el tráfico que hay y también la cantidad de menores también. Veo gente muy joven. Madre mía, qué locura. Bastante apocalíptico, como escenario. Ahí va. Quien quiere bajar, baje conmigo. Y con arma corta, si puede ser. Baje, Demetrio. Estoy bien. Bueno, ya estamos aquí.
en el medio del basurero. Mira. Os recuerdo que es una zona roja, altamente peligrosa por varios factores. La primera, la contaminación. Montañas y montañas de basura. Segundo, tema de derrumbes. Aquí hace unos años 46 personas han sido sepultadas vivas por uno de estos derrumbes. Y tercera, cuestión de pandillas. Jefe, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer unas preguntitas? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cómo dividir el plástico de otros materiales? Pues por eso, Vale. ¿Cuántos años lleva haciendo eso? ¿Mucho? bastantes años, ¿Sí? bastantes años. ¿Es complicado como trabajo o no? Llega, sí, un poco. Sí. complicado. Tengo que estar más bajo perfil posible porque ya están llamando. Mirad cómo las aves están justo al lado de los trabajadores. Bueno, yo me meto dentro, pero veo que ya hay personas con la radio que están llamando. ¿Veis la chica detrás mío? No se puede estar aquí, así que bastante complicado. Wow, es brutal. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Eres muy joven, ¿no? sí. ¿Y estudias o lo haces en el tiempo libre, eso? Estudio. ¿Estudias? Entonces, ¿qué haces? ¿Ven aquí el fin de semana o...? Sí, cada fin de semana. ¿Sí? ¿Puedo juntar dinerito? Vale. ¿Para la familia? Sí. Vale. ¿Vives aquí o en los barrios aquí alrededor? Vivo aquí. ¿Es verdad que hay gente pero que vive aquí? O sea, como tú vives, duerme todo aquí. Sí. ¿Qué es lo más increíble que has encontrado? ¿Has encontrado, no sé, un collar o algo así? Sí, cadenas de oro. ¿Ah, sí? ¿Y la vendiste? Sí. Pues muy bien. ¿Qué tal, jefe? ¿Todo bien? Aquí hay... Le puedo preguntar, es un trabajo muy complicado, por lo que veo, muy difícil. ¿Por qué usted ha elegido esta tipología de trabajo y no sé, un restaurante o otra cosa un poco más sencilla? Es donde nos ganamos la vida honradamente. Eso es. Por eso nos venimos día a día a ganarnos la vida. ¿Tiene miedo para su salud? En plan, ¿sabes? Todos estos gases y... A veces se arriesga uno, pero ¿qué le podemos hacer si no hay trabajo? Es un modo digno de ganarnos la vida, pues la comidita. ¿Qué es lo valioso aquí? ¿Solo lata y aluminios o también los otros materiales? Es ropita que llevamos para nosotros. Vale, ropita luego la limpias y dice, bueno, igual la vendo. ¿Sí? Vale, pues muchas gracias. Son muy amables y lo que dice es que son personas honradas que simplemente se están ganando la vida. Caminamos hacia allá y os enseño un poco la parte trasera. Cuidado porque veis que hay aquí palas. Vamos, estoy haciendo algo que no se ha visto en la historia de YouTube. No lo digo porque por hacer el poronga. Lo digo porque es algo muy, muy fuerte de ver, la verdad. Mira la cantidad de aves carroñeras que hay aquí arriba. Increíble. Y ahora me muevo hasta el final. Me están gritando algo, pero prefiero no mirar, como si no he escuchado. Este lugar ha recibido muchas críticas por ser un lugar insalubre de trabajo, pero no tenemos que olvidar que ese lugar da de comer a miles y miles de familias. Entonces, quitarle el trabajo a todas esas personas, vamos, sería un gran problema. Lo que sí se puede hacer es mejorar las condiciones de trabajo, porque es, el olor es muy, muy desagradable. Se ha creado prácticamente un ecosistema. Veis que hay personas al lado de animales. He escuchado también de ganados. Estoy escuchando ruidos de gente que silba. No sé si es una cuestión de organización o es como para avisar que estoy aquí. No, maras y bandas así que parece que controlan ese lugar. Creo que es más la administración de aquí. Mirad allá, es devastante. Está la avispa moviendo todo eso y detrás miles y miles de aves que ahí encuentran su comida. Quiero llegar hasta el punto más lejanos aquí para ver un poco cómo termina. Hay de todo. Mira, aquí hay barriles. Aquí se ha encontrado cualquier cosa podéis imaginar. Joyas, como nos ha dicho el niño ahí de 10 años que está curando. No voy más allá porque empieza a ser demasiado peligroso. Hay un desnivel de, 100 metros mínimo. Pero también han encontrado cadáveres, huesos y, increíble, en 2005
han encontrado aquí un niño vivo. Lo ha llamado el milagro del basurero. Una historia que no sé ni cómo interpretarla. No sé si alguien ha venido aquí con la intención de dejar el niño aquí o era el niño de alguna persona, algunas familias que viven en esta zona y no sé, han fallecido o han tenido algún problema, entonces el niño se ha quedado ahí. Pero vamos, menos mal que ese niño ha tenido más suerte de muchísimas otras personas que aquí han perdido la vida. Hay quienes les va bien que hayan oro. ¿Oro? Sí, hayan bolsas de oro, pisto, de todo hayan. Sí. ¿Usted qué ha encontrado de valioso? Lo más valioso. Yo sí no, No ha tenido suerte. No he tenido suerte. Pero yo ando cachando algo, o sea, lata. Pero ¿por qué trabaja aquí en el basurero y no otro trabajo más sencillo? A otro lado no me dan trabajo, como ya estoy grande, no me dan trabajo. Sí. ¿Cuánto se puede ganar en un buen día? ¿Aquí? Sí. Aquí cuando jalo así chatarra, hay veces que gano hasta 400, hay veces nada. Pero sí hay veces que le va bien a uno. ¿Usted vive aquí dentro del basurero o en los barrios aquí alrededor? Yo, sí me mantengo aquí como ejemplo en el invierno. En el invierno se pone bueno ahí en el Ah, que ahí se haya chatarra, oro, plata, pisto, de todo. entonces usted vive ahí en invierno. Sí, en el invierno ahí es mi trabajo. Ahí dentro. Sí. Pero ¿dónde va a dormir por la noche? Tengo un cuarto allá y otro allá, como ahí voy embodegando la chatarra. Ah, vale, pero usted no vive en un barrio, en una casa, vive en como una casita así, un poco improvisada. Sí. ¿Qué le pide a Dios? ¿Busca encontrar algo o cambiar trabajo? Que me bendiga, que ahí hay algo bueno. Mirad aquí toda la ruspa, cómo está llena de basura. Y aquí los aves que obviamente están tan acostumbrados a ver a los humanos que no le tienen el miedo que tendría que tener un animal salvaje. Mirad aquí. Se encuentra de todo. Esto es un carnet de identificación de una chica, bastante sucio, pero lo llevamos a casa como recuerdo de esta experiencia increíble. Son literalmente 7, 8 días que me organizo para poder conseguir eso y lo he conseguido. No ha sido fácil, es todo un tema de organización bastante complicado, pero bueno, cuando te propones algo en la vida, lo consigues. Y poder documentar estas situaciones complicadas, para mí es maravilloso poderlo enseñar a ustedes. ¿Por qué? Porque simplemente no es un vertedero como muchos, es un vertedero donde literalmente vive la gente dentro. Mirad aquí, ¿veis? Han dividido los materiales, aquí podemos ver plástico y aquí la parte un poco más de papel, cartón, etcétera, etcétera. Increíble cómo la basura de muchos, la basura de una ciudad, es al mismo tiempo el lugar de trabajo, lo que permite vivir a muchas otras personas. Opa. Señora, ¿qué tal? Vale. La señora no quiere hablar. No pasa nada. Está ahí trabajando. Nosotros no queremos molestar. Me estoy ensuciando, pero estamos aquí para eso. Son muy jóvenes, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Qué edad tenéis? 22 años. 22. 18. ¿Por qué a los 18, que eres un tío muy joven, fuerte, has decidido esa vida? Y no, por ejemplo, no sé, estudiar o trabajar en un restaurante, ¿sabes? Trabajo un poco más sencillos. Porque esto, vamos, es un trabajo muy duro. Por necesidad. No, de familia de bajos recursos, y no tenemos que apoyar y a veces mi familia también está alquilando, tenemos que ayudarle a pagar y hay que pagar y ni modo, pagar luz, agua. Pero es una decisión maravillosa porque mucha gente de vuestra edad prefiere meterse, ¿sabes?, en asuntos un poco más turbios, pandillas y cosas así, donde haces dinero fácil y no tienes que... Sí, a mí sí, porque legalmente me han dicho que me metiera a eso, pero yo sí no. Tú eres una buena persona y dices, prefiero aquí de manera Pero honrada. ahí sí, como le digo yo, aunque sea mucha gente le llaman basurero a uno, pero prefiero estar en la basura, no ser
quitarle el dinero a la gente. O la vida, en Sí, algunos casos. No quitarle la vida a la gente, porque sí. Pero ¿por qué? ¿Te ha pasado que te humillen por el hecho de trabajar aquí? ¿Que te hablen así de mala manera? Sí. Hay muchas personas que se lo humillan a uno por trabajar acá. Porque le dicen que no, que uno huele mal y todo, pero como les digo, es trabajo honrado. Claro, que se joda esta gente, ¿sabes? No saben de lo que hablan. ¿Has pensado alguna vez trabajar y también en el tiempo libre estudiar para poder cambiar de trabajo? Sí, a veces se dice, como le digo, ya estudiar. Gracias a Dios está primero básico, diría yo. Y sí, pienso estudiar, trabajar y estudiar por las tardes para a veces así puedo tener un trabajo allá digno, ¿no? Aquí se entra a las 7. 7 de la mañana. mañana y hace uno hasta las 6, 7 de la noche. Ah, hay un horario fijo, tú no puedes llegar a las 8. Tienes que estar aquí a las 7. Bueno, ¿puedes o...? Puede La entrar hora que una, usted quiera. hay gente, mucha gente que viene a la 1, 2 de la tarde Vale. y ya sale tipo 10 de la noche de aquí. ¿Y te pagan a horas o dependiendo de cuántas vos haces? Dependiendo de cuánto hace uno, porque aquí a veces por bolsas, así lo pagan a uno aquí. Imagino yo voy a estar con mi familia allá en una casa, han de tener, sí, ahí sí que como dicen, estar con motos, a veces carros, va, y ser una persona, trabajar en una empresa, ser licenciado, ser abogado, ¿verdad? Todo eso, ¿va? Pero La cabeza la tienes para hacerlo, simplemente hay ¿no? que como dice él de luchar, ¿va? Para poderlo hacer. Y Eso es, pero ya lo estás haciendo, así que muy bien. ¿Y tu sueño cuál es? Ayudar a la familia a tener una nueva casa y pagar todo lo que uno debe también. Luz, agua. Vale, ya salimos, pero de regreso me quiero parar a hablar con la gente que está efectivamente dentro de las chabolas, a ver si os puedo enseñar cómo son desde dentro. Desde afuera parecen literalmente 4 palos de madera con una lona de plástico. A ver si de alguna manera se han organizado un poquito mejor adentro. Hay como 3 allá juntas. ¿Vale? Perfecto. No, bajo por aquí, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? No podemos comentarte mucho. No, quiero solo saber si vives aquí, cómo es un día laboral. No te quiero incomodar, si no quieres no hay problema. No. Tranquila, todo bien, todo bien. Vale, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Aquí es donde vienen un poco a descansar. ¿Veis todas estas chabolas improvisadas? ¿Qué tal? Son una os explico solo, no puedo explicar, vale. No entiendo bien si algunas personas no quieren hablar por un tema de como vergüenza, sabes que le da vergüenza tener que hacer este tipo de trabajo, o es por cuestiones de seguridad, si hay alguien que los controla. No tengo ni idea. Lo que yo pienso es que no tienes que tener vergüenza, es un trabajo honrado y te tendría que dar vergüenza hacer daño a las personas, hacer cosas criminales. Esto no hace daño a nadie, de hecho es un trabajo muy útil y tiene que ser respetado. Quien no respeta eso, pues no merece ni la palabra. Señor, buenas tardes. Hola, he visto que estaba arreglando ahí algo. ¿Qué está arreglando? Yo reciclo aquí también y aquí junto a eso que está ahí. Pero Papel también. papel, metal y arregla cositas. Sí. Entonces puede encontrar cosas que están medio bien, le pone 2 tornillos. Este repuesto sirve. Este repuesto sirve para una microondas. Si no está quemado, yo lo tengo aparato, pruebo y si está bueno, puede ser para otro, para una reparación. Ya le gané un poco a él. ¿Y usted cómo sabe todo eso? ¿Cómo sabe que esto está bien o no? ¿Es electricista tengo o...? aparato. Soy electrónico. Ah, Sí. esto es un profesional, usted. No soy tan profesional porque tengo varios trabajos. Construcción, reciclo aquí, ¿verdad? ¿Vale? Juntamos esto, se lo reciclo. Pura profesión de la construcción, Sí. electrónica. ¿Vale? Electrónica. ¿No le molesta todo este polvo que se mueve? Bien, pero démosle, no hay problema. ¿Se ha acostumbrado? Muchos años, Muchos años. ¿Cuántos años llevas aquí? con más de 50 años. ¡Wow!
Más de 50 años en el basurero. Sí. Increíble, ¿eh? Esta placa es una fuente alimentaria de un televisor. Vale. Es una fuente de frecuencia. ¿Y cuánto se puede vender algo así? Si me sale bueno, yo lo meto en otro televisor y ya le gano al que me lo va a llevármelo a mí. Yo le gano la reparación, ya no compro esta pieza, ya la encuentro acá. Los años van pasando, después uno es viejo, y a uno viejo ya no le dan trabajo en otro lado, entonces por eso estamos metidos acá. Y aquí estamos libres trabajando. Y ni libres porque nos hacen, lo que sí, no estoy de acuerdo, que hacemos limpieza y esas cosas de la municipalidad. Eso la MUNI tiene su gente para trabajar, para hacer sus limpiezas. No nosotros, porque a nosotros no nos pagan acá, nada. ¿Le pagan solo lo que puede conseguir usted o lo que divide? No tiene un sueldo mínimo. Lo que junto ahí es lo que me voy a vender. Claro. Póngale esto, lo voy a juntar y cuánta libra vayan, entonces esto me pagan. Aquí nadie me paga, no. Vale. Porque sí, no estoy de acuerdo en la limpieza, porque esa limpieza nosotros madrugamos a hacer limpieza y la municipalidad tiene su gente para eso sí tiene su gente para que trabaje. Claro. Entonces nosotros no tenemos sueldo, nada de eso. ¿Qué es lo más bonito de este trabajo? Algo que le gusta mucho. No, pues eso que estamos hablando, el dinero, ¿va? Porque venimos a ganarlo aquí. El dinero y la libertad. Porque cuesta, está viendo el polvo, ¿va? Claro. En tiempo de invierno estas cosas se derrumban, mucha gente se han quedado soterrados. Es el peligro que llevamos. Pero cada quien pone su parte, porque nadie quiere morirse, ¿va? Claro. Es lo único, ¿va? Pero ahí vamos saliendo a probar los frijoles todos los días. ¿Sí? Muchas gracias. Hacemos zoom. ¿Lo veis ahí? Y ahí hay unas tumbas del cementerio que se están literalmente cayendo. Sobre todo la de ahí. Le está faltando nada. Probablemente si venimos el año que viene ya se han caído todo. Y esto es algo terrible porque ahí adentro están descansando familiares de mucha gente. ¡Qué horror! Y mirad el tráfico, qué locura. Es un sin parar. Decenas, centenares de camiones, dentro, fuera todo el día. Mirad aquí toda la basura. Hay perros. Repito, es literalmente una ciudad, un pequeño ecosistema. Bueno, te dan por culo, vamos allá. Mirad qué locura. ¿Lo veis ahí? Que mitad de la pared se ha caído. El río está obviamente lleno de basura. A ver dónde terminan estas aguas que tienen que ser lo más insalubre que hay en el mundo. Aquí gente que está llegando, una persona dividiendo las latas y estas chabolas improvisadas. Chicos, no nos podemos quedar mucho tiempo porque, vamos, el permiso es limitado. Para mí ha sido una locura, una historia muy dura, un ambiente infernal. Espero que os haya gustado. Como siempre nos vemos en el próximo episodio.